Los chinos tienen una cultura, los samuráis, esa gente, que usan unos sables que cortan la gente y la gente ni cuenta se da que están cortados. Así mismo es la palabra de Dios, pero más eficaz, más efectiva, porque ese sable te corta por fuera, pero la palabra te corta por dentro. Por eso es que cuando tú predicas, suelta la palabra, olvídate que no pataleen, olvídate que no digan nada, olvídate si se quedan tranquilos, que no reaccionan. Alaba la palabra de Dios. Hay gente que la palabra lo ha cortado y ellos no se han dado cuenta. Hay gente que la palabra está en ellos y ellos todavía no saben, pero pronto tú vas a saber el poder de la palabra en tu vida. Hay gente que son evangélicos, no lo saben. Hay gente que está en la iglesia y ellos no lo saben todavía. Hay gente que son pastores, que son líderes y ellos no lo saben todavía. Porque hay una palabra que está por encima de tu entendimiento, de tu razonamiento, de tu percepción. Mi palabra no retornará vacía. Mi palabra va a cumplir su propósito. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo percibas, ella cumplirá su propósito. Es relevante para todo creyente poderse asegurar que cada paso que da está alineado con la palabra del Señor. Que cada decisión que tome pueda estar en sintonía con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que puede asegurar y garantizar el éxito y la bendición en nuestra vida. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago que muchos dicen, mañana iremos y traficaremos. Y el escritor dice, ¿cómo que mañana tú irás y vas a traficar? Eso va a pasar si Dios quiere. Si la boca de Dios dice, está bien. Vaya, ejecute, realice, compre, negocie, venda, trasládese, váyase, entre, suba. El hombre no puede determinar nada ni garantizarse nada a sí mismo si la boca de Dios no lo aprueba. Los caballos se alistan para la guerra, mas Jehová es el que da la victoria. O sea que la victoria no depende del caballo, no depende del jinete, no depende del entrenamiento, no depende de las armas, sino de aquel que puede determinar el resultado final en nuestra vida. Entonces, todo lo que Dios determina, hace, ejecuta, siempre lo va a hacer por medio de su palabra. Ignorar el consejo de Dios, ignorar la verdad de Dios es un alto riesgo para nuestra vida. Voy a repetir esto. Ignorar, hacer caso omiso, tirar por el piso, desconsiderar la palabra del Señor, es un alto riesgo. ¿Qué es lo que es? Un alto riesgo. Mateo, su capítulo 7, versículo 24. Mateo, capítulo 7, versículo 24, nos habla lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? ¿Dónde? Sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no la hace o no la pone en práctica, es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Oír su palabra y no ponerle atención y no ponerla en práctica es como recibirla y luego decir, ok, ¿cómo quiere el alimento? ¿Cómo quiere la comida? Para llevar, no sé si usted ha ido a algún comercio que para comer aquí o para llevar. ¿Para comer aquí o para llevar?
¿Verdad? Y hay quienes dicen, no, me la voy a comer aquí, porque necesita detenerse y disfrutar la comida. Hay otros que regularmente dicen, bueno, es para llevar. Y a la iglesia viene ese tipo de personas. Unos vienen a comer aquí y otros vienen para llevársela. Pero regularmente cuando se la llevan no se la comen. Regularmente cuando se la llevan, pican de ella y finalmente terminan en el zafacón. Y es como oír la palabra de Dios, como dice Cristo. El que oye estas palabras y las hace, le presta atención, la consume, la interioriza en su corazón, reflexiona sobre ella. Mientras la palabra de Dios es expuesta, usted va alineando su vida y va confrontando su vida y va inventariando su vida, haciendo un inventario mientras la palabra está fluyendo, cómo esa palabra va tocando, ministrando, exigiendo, retando tu vida para una transformación. Es importante nosotros poder prestar atención a la palabra de Dios, porque la palabra entonces nos dice que Cristo nos considera un hombre prudente. Un hombre prudente que se afirma, una mujer prudente que se consolida en Cristo cuando oye la palabra y no tan solo la oye, sino que la practica, sino que la pone en práctica. Valoro el mensaje, valoro la palabra, valoro la enseñanza. Creo que esta palabra en esta mañana puede edificar mi corazón. La enseñanza que se impartió vino a aportar, a sumar a mi vida de manera muy especial. Eso me dio una luz sobre un área que estoy luchando. Eso me dio una pauta en un pleito que estoy peleando espiritualmente. Eso me dio un principio que puedo aplicar. Eso es reflexionar, consumir la palabra, permitir que la palabra no tan solo, amado, entre al oído, sino nosotros reflexionar y aplicar esa verdad. Oír su palabra y no hacerla es como vivir engañados. Es como engañarnos a nosotros mismos, presumiendo que estamos prestando atención a la palabra de Dios, presumiendo que estamos recibiendo la palabra de Dios. Esto es muy importante. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir sonidos, ruidos y todo tipo de asunto sónico. Eso es oír. Usted puede escuchar, oír diversas músicas mientras va en un vehículo. Lamentablemente, usted puede ir en un vehículo público y le meten un reggaetón del guaguaguá, digámoslo así. Usted no es sordo. Usted no es sordo. Usted está oyendo, pero usted no le está prestando atención. Usted no está escudriñando. Escuchar es eso. Prestar atención. Escudriñar lo que usted está escuchando y absorber, amén, la esencia de lo que usted está escuchando. Entonces, venir a la casa de Dios, sentarse a oír la palabra de Dios y no tener la intención de tomar esa verdad en su vida, esa palabra, y edificarse, afirmarse, fortalecerse, nutrirse, es como engañarse a sí mismo. Eso es como, ¿tiene hambre? Sí. ¿Quiere comida? Sí. Aquí está. Y que usted no se la coma. Y que usted no la consuma. Gloria al Señor. El libro de Santiago nos dice a nosotros, en su capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra, practicante, que toman la palabra de Dios y la hacen funcionar en su vida. ¿Qué es lo que la hacen? Funcionar, la aplican. Toman en cuenta la pauta del consejo de Dios.
asumen una responsabilidad con esa palabra en su vida. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a ustedes mismos. Si me ayudan con la cita bíblica, por favor. Gloria al Señor. Oír la palabra de Dios y no practicarla es un acto de imprudencia. Oír la palabra de Dios y no prestarle la atención es vivir engañados a sí mismo. Dígale a su hermano, no se engañe usted mismo. No se engañe a usted mismo. Tu vida y la vida eterna depende de tu atención a la palabra de Dios. Lo voy a repetir, tu vida presente y tu vida eterna, tu destino eterno depende de tu atención a la palabra de Dios. Muchos hoy están en la tumba por no prestar atención a una advertencia que Dios trajo a su vida por medio de una palabra. Muchos están fracasados, arruinados en una cárcel, en un hospital, porque Dios trajo una advertencia de una verdad, de una condición, de un estado, y ellos ignoraron la palabra del Señor. Y eso es común y normal, porque en los días de Noé pasó lo mismo. Alaba la gloria de Dios. Noé estuvo predicando durante 120 años y esto fue una prédica extensiva. Y realmente, amado, este hombre estuvo predicando la palabra, nadie hizo caso hasta que vino el diluvio. La palabra trajo advertencia, la palabra trajo consejo, la palabra trajo amonestación, la palabra trajo alternativa, opciones para que el hombre pueda ser salvo. Pero el hombre en ese entonces no hizo caso. Pero si nos vamos más atrás, Dios le advierte por medio de la palabra a Adán y a Eva: no coman del árbol del bien y del mal, no coman. Les soltó una palabra, hicieron caso omiso a la palabra y la palabra trajo consecuencias. Escúchelo bien. Sodoma y Gomorra. Pero hay una nación en particular que es Nínive. Dios trajo un mensaje, una palabra a Nínive a través del profeta Jonás. Jonás predicó la palabra y el pueblo hizo caso. La nación se humilló y se arrepintió. ¿Y qué pasó? El juicio que venía se detuvo. Simplemente por una nación, un rey, hacer caso, prestar atención a la palabra de Dios. Entonces, nuestra vida, nuestra salud, nuestro destino depende de cuánto prestemos atención a la palabra de Dios. Aleluya. Hay quienes quieren palabra de Dios y van a los eventos, vienen a la iglesia. Ay, Señor, si tú me dieras una palabra hoy, Señor, háblame. Pero cuando Dios te habla, ¿qué haces con eso? Cuando Dios te imparte el consejo, cuando Dios viene como silbo apacible, sin estruendo, y te susurra al oído y te dice: no seas un oidor de mi palabra, sé un hacedor, ponla en práctica. Escúcheme bien, su vida espiritual siempre va a depender de lo que usted escuche. ¿Qué estás escuchando? La palabra de Dios siempre viene a nuestra vida para reafirmarnos en el propósito y diseño de Dios. Para reafirmarnos allí. Escúchelo bien. Un buen oidor
se parece a Herodes. Ay, Dios mío, por favor. Un buen oidor se parece a Herodes. Juan el Bautista le dio palabra a Herodes. Y Herodes entendió lo que Juan el Bautista le estaba advirtiendo. Apártate de tu pecado. Apártate del adulterio que está cometiendo. Apártate de la fornicación. No viole la ley moral de Dios. Está cometiendo una abominación delante de Dios, un agravio a su ley. Apártate. Él lo entendió. Pero sin embargo, las influencias terminaron llevando a Herodes a ignorar la palabra, el consejo y el mensaje de Dios, y terminó cortándole la cabeza a quien le trajo la palabra que podía preservar su vida. ¿Con qué actitud venimos nosotros a la casa del Señor a recibir la palabra de Dios? ¿Cuál es la intención que nos mueve a nosotros a sentarnos? No seamos como Herodes, que escuchemos palabra y terminemos cortándole la cabeza al que nos dio la palabra. Pero el hecho de haberle cortado la cabeza a Juan el Bautista no detuvo el juicio de Dios. No detuvo el juicio de Dios. Porque los hombres solo somos canales para traer la palabra del Señor. Escúchelo bien. Es importante que entendamos que mientras más escuchamos, mientras más sabemos, mientras más conocimiento tenemos de su palabra, más propensos seremos a ser juzgados por ese conocimiento. Ser confrontado por la palabra que hemos recibido de parte del Señor. Escúchelo bien. Cada predicación de la palabra de Dios puede hacerte sabio, pero también te puede condenar. Las palabras que yo les hablo son las que los van a condenar. Yo no os le condeno. Yo no vine para condenarle. Yo no vine para juzgarle como persona. Yo vine a salvar y a buscar el qué. Dígalo, lo que se me había. No vine para condenar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero las palabras que yo les hablo, ellas son las que los condenan. Escúchelo bien. De manera que saber lo suficiente de Dios te puede salvar, pero también te puede condenar. Porque hay quienes no tendrán excusa delante del Señor. Vamos, por favor. Hay quienes no tendrán forma de obviar el juicio de Dios, alegando ignorancia. Nadie me habló, nadie me predicó, nadie me dio una palabra de tu parte. El consejo de Dios ha salido por toda la tierra. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Nadie tendrá excusa delante del Señor. Escúchelo bien. La palabra de Dios no tan solo nos conforta, sino también que nos confronta. Lo repito, la palabra de Dios no tan solo nos conforta, sino también que nos confronta. Y una de las cosas que más hace decaer el espíritu de los inmaduros, de los frágiles en la fe, es cuando la palabra viene para chocar tu opinión, cuando la palabra viene para confrontar tus conceptos, cuando la palabra viene para tratar con tus percepciones
Y hay una resistencia y hay un asunto porque las cosas no están de acuerdo a lo que yo considero, entiendo, supongo, ¿verdad? Y yo he aprendido y yo domino y por aquí y por allá. Y esto realmente es un problema, porque la palabra no solamente viene para confortarte, darte aliento, darte revelación, sino que la palabra viene para confrontar esas áreas torcidas, pecaminosas, desviadas, carnales de nuestra vida, que impiden que su naturaleza pueda ser evidente en nosotros. ¿O solamente recibiremos el bien de Dios? ¿O solamente recibiremos lo bueno de Dios? Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice a nosotros que la palabra es viviente, es viva. Es que viva, la palabra es viva. La palabra confronta, corta. La palabra poda nuestra vida. La palabra viene a eliminar lo que no sirve para el propósito de Dios en nosotros. La palabra de Dios viene para enderezar lo que está torcido, para santificar lo que se ha contaminado en nuestra vida. Gloria al Señor. Para allanar lo que se ha elevado en nosotros. Gloria a Jesús. Para eso viene la palabra del Señor. Aleluya. Para eso viene la palabra de Dios. Y es una palabra viva, poderosa, poderosa. Hace un tiempo decíamos que Dios nos consuela por medio de promesas. ¿Por medio de qué? Es reconfortante cuando tú estás atravesando por un proceso y de repente Dios te trae una palabra. Gloria a Dios, que te levante el ánimo, que te seca las lágrimas. Aleluya. Que te seca las lágrimas, que te activa, que levanta tu esperanza, que levanta tu fe. Gloria a Dios, que te dice: te voy a abrir la puerta. Yo te concedo, aleluya, yo lo voy a hacer. Yo te doy esa bendición. Llegó el tiempo para ti. Es tan reconfortante cuando Dios nos trae ese tipo de palabra. Pero la palabra, amado, también es como un bisturí que viene para eliminar lo que nos sirve en nuestra vida. Es como un bisturí en la mano de un cirujano. Alaba, gloria a Dios, que viene para extirpar todo tumor pecaminoso en nosotros y tratar de salvar nuestras vidas, eliminando lo que nos puede matar y dañar espiritualmente, moralmente delante del Señor. La palabra de Dios es penetrante. La palabra de Dios pone al descubierto todas las cosas. Lo primero es que la Biblia nos dice que su palabra es lámpara, ¿verdad? La lámpara es para alumbrar, para iluminar. Pero la palabra de Dios también es como una espada, conforme a Efesios su capítulo 6, verso 17. Por sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es que es un paralelo, una comparación, a que la palabra es como una espada. Y el libro de Hebreos así lo afirma. Hebreos capítulo 4, su verso 12. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Es efectiva. Dígale a su hermano: la palabra de Dios funciona. No, por favor. No se lo diga con esa cara. La palabra de Dios funciona. La palabra de Dios produce en nosotros. La palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios hace lo que tú y yo no podemos hacer. La palabra de Dios llega donde tú y yo no podemos llegar. La palabra de Dios es efectiva porque produce el cambio que consejo no produce. La palabra de Dios es efectiva
porque puede cambiar al drogadicto. Aleluya. Ha cambiado a la prostituta. Yo no sé si alguien aquí puede decir: pastor, yo soy testigo de que la palabra de Dios es efectiva, porque a mí nada me cambió. Ay, 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 ay. Consejo, problema, la cárcel, los líos, la policía, nada pudo cambiar este mal carácter. Solamente la palabra viva de Dios, efectiva, poderosa. Aleluya, cambió mi naturaleza, cambió mi mentalidad, cambió mi rumbo, cambió mi pensamiento, cambió mis intenciones, cambió mi lengua. Alaba. Ella es efectiva. Ella es eficaz. Aleluya. Ella es eficaz y más cortante. Óigame bien, más cortante que toda. Los chinos tienen una cultura, los samuráis, esa gente, que usan unos sables que cortan la gente y la gente ni cuenta se da que están cortados. Así mismo es la palabra de Dios, pero más eficaz, más efectiva, porque ese sable te corta por fuera, pero la palabra ay, por favor, te corta por dentro. Por eso es que cuando tú predicas, suelta la palabra, olvídate que no pataleen, olvídate que no digan nada, olvídate que si se quedan tranquilos, que no reaccionan. Alaba la palabra de Dios. Hay gente que la palabra lo ha cortado y ellos no se han dado cuenta. Hay gente que la palabra está en ellos y ellos todavía no saben, pero pronto tú vas a saber el poder de la palabra en tu vida. Vamos. Hay gente que son evangélicos, no lo saben. Hay gente que son creyentes. Por favor, alguien que me agarre esto aquí, por favor. Alguien que me agarre. Hay gente que está en la iglesia, y ellos no lo saben todavía. Hay gente que son pastores, que son líderes, y ellos no lo saben todavía. Porque hay una palabra que está por encima de tu entendimiento, de tu razonamiento, de tu percepción. Mi palabra no retornará vacía. Mi palabra va a cumplir su propósito. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo percibas, ella cumplirá en su propósito. Vamos. El libro de Apocalipsis revela que de la boca de Cristo sale una espada. Dios, que de su boca sale una espada de doble filo. Y aquí hay una fusión poderosa en el espíritu. Porque si de la boca de Cristo sale la palabra, pues entonces es la fuente. Si de la boca de Cristo sale esa espada, que es sinónimo de la palabra de Dios, entonces hay una fusión entre la palabra y Cristo. Esta penetra hasta partir, pero más cortante. Mire, lo he dicho, hay personas que en el mundo, en las calles, fuera de la gracia, fuera del propósito, en un estado de pecaminosidad, hacen alianza con gente, se vinculan a relaciones tóxicas, relaciones amorosas malditas, relaciones amorosas que conducen al mismo infierno, porque así como el Señor une vidas para bendición, el diablo une vidas para maldición. Vamos. Y ahí afuera, el enemigo
todo lo que hace es para matar, robar y destruir. A eso vino. Y yo he entendido en los días que tengo pastoreando y manejando algunas situaciones y viendo la obra de Dios sobre gente, que allá afuera hay gente que no pueden soltar ciertas cosas, ciertos vicios, ciertos malos hábitos, no lo pueden soltar. Incluso hasta relaciones amorosas. Una chamaca, un chamaco que no sabe cómo darle banda, pero hay algo como que le ata. Y han dicho, contigo ni sin ti. Y no sabe cómo que se van a manejar con esos asuntos. Saben que están en una relación maldita y tóxica, pero no saben cómo liberarse. Ay, Dios mío. Porque lo único que puede liberar al hombre de su maldad y de su pecado es el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso es que cuando tú viniste a Cristo, toda maldición fue cortada. ¡Ay! Toda maldición fue cortada. Tú no eres un heredero de maldición, porque la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo, te desconectó, cortó. ¡Ay, Dios mío! Cercenó todo lo que ataba nuestra vida. Escúchelo bien. Y esto es sumamente interesante, porque Cristo es la palabra viva de Dios. Vamos. Cristo es la palabra viva de Dios. En la teología existen dos conceptos para referirse a la palabra: logos y rema. El logo es la palabra escrita de Dios, lo que Dios ha plasmado en piedra, en papiro, en pieles. Es el consejo de Dios traído a la vida de los hombres, y los hombres plasmado eso para que eso pueda ser traspasado. Es la palabra escrita por el dedo de Dios para que el hombre pueda leerla, para que el hombre pueda entenderla. Gloria al Señor. Dios, como nos dice la palabra del Señor, le dio a Moisés mandamientos, le dio normativas, le dio preceptos para que sean plasmados y estos sean expresados al pueblo. Por eso es que vemos un hombre llamado Josías, alaba la gloria del Señor, que encontró una profecía que Dios había escrito para él. Gloria de Dios. Él no sabía, él desconocía lo que el dedo de Dios había escrito a su favor. Y él leyendo, él escudriñando, él consultando la ley de Jehová, encontró, ay, por favor, que Dios había escrito una profecía a su favor. Entonces Dios utilizó desde el principio el logos, la palabra expresada, la palabra escrita por medio de profetas, etc. Pero ahora en el nuevo pacto Dios no nos habla por medio de un logos. Lo he dicho, Dios no nos habla tan solo por medio de las escrituras. Una Biblia física, ¿verdad? Material, tangible, palpable, porque esa Biblia se puede quemar. ¿Cuántos no han quemado Biblia? Y la gente entiende que es un sacrilegio y pues se ponen la mano en la cabeza. Queme la Biblia si usted quiere, pero la palabra de Dios seguirá viva. Alaba la gloria del Señor. La palabra de Dios seguirá siendo real, porque la palabra de Dios prevalecerá a un papel físico, porque la palabra no tiene que ver con nada físico, porque ahora el Señor nos dice en el libro de Hebreos, aleluya, Dios habiendo hablado en otro tiempo, ay, 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 a su pueblo por medio de los profetas, en este tiempo, en esta dispensación, en esta estación de gracia, ahora no nos habla por un papel, ahora no nos habla por medio de un profeta, sino
que ha tomado la voz misma, ay, aleluya, y la ha hecho carne, aleluya, se humanó. La voz de Dios no está en un papel, sino que la voz de Dios se encarnó en Cristo. Ahora Él no habla por medio del Hijo, nos habla por medio de aquel por el cual son todas las cosas. Cristo es la palabra de Dios. He dicho que Cristo es la palabra de Dios. He dicho que Cristo es la voz de Dios. Ay, ay, ay. Esto significa que Él habla de Dios. Nadie ha conocido al Padre, pero el Hijo lo ha dado a conocer. El Hijo lo ha dado a conocer. Dios mío. Esto significa, Dios mío, que la palabra se encarnó en un hombre. Que la voz de Dios estaba dentro de un hombre. Mío. Esto significa que Dios se expresó a través de Cristo. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Nicodemos, a Cristo, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Por favor, nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie puede hablar como tú hablas. Nadie puede realizar lo que tú realizas. Nadie puede perdonar pecado. Alaba la gloria de Dios. Nadie puede perdonar pecado. No hay hombre en la tierra que pueda perdonar pecado. Pero tú vienes de Dios. El centurión al pie de la cruz, cuando vio que el cielo se oscureció, que la tierra tembló, dijo: verdaderamente, este era, diga conmigo, error. Dígalo conmigo, error. Él no era. Por favor. Él se quedó en la segunda declaración. Alaba la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que Él es el que era, Él es el que es y Él es el que ha de venir. Gloria al Señor. El nombre de Jesús es igual. El nombre de Cristo es igual a la palabra personificada de Dios en la tierra. Alaba la gloria del Señor. Él expresó a Dios mediante su vida, mediante su obra, mediante su palabra, enseñanza e instrucción. Todo lo que Él era expresaba a Dios mismo. ¿Qué expresa tu vida? Cuando tú hablas, ¿qué sale de tu boca? Cuando la gente te mira, ¿qué lee en ti? Gloria al Señor. Que la gente puede validar como palabra de Dios cuando te escucha, cuando te habla, cuando se acerca, cuando roza contigo, cuando pasa algún tiempo contigo. ¿Qué de Dios pueden leer en ti y en mí? Nosotros somos, Cristo era la expresión del Padre en la tierra y nosotros somos la expresión de Cristo en la tierra. Ay, por favor, ¿qué es lo que somos? La expresión de Cristo en la tierra. Cristo es la expresión del Padre entre nosotros. Dios habló por medio de Él. En Cristo el Padre tuvo y tiene toda complacencia. En Cristo todas las promesas del Padre son sí y amén. En Cristo el Padre se dignó, se complació. En Cristo
De manera que Cristo lo expresó. Yo no he venido a hablar por mi cuenta. Yo he venido a hablar en nombre y de parte de aquel que me envió. Yo hago lo que he visto hacer al Padre. Cristo vino a ser la expresión de la voz de Dios y de la palabra de Dios en la tierra. ¿Alguien está aquí en esta hora? En la tierra, de manera que nosotros debemos de entender que Cristo es la palabra a la cual debemos de prestar atención en nuestra vida. Él es la palabra viva. Él es la palabra que no muere. Él penetra, sus ojos son como llamas de fuego, son penetrantes hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Hasta lo más profundo de nuestro ser penetra su palabra. Su palabra discierne nuestros pensamientos. Por eso es que usted cree que a veces en la iglesia estamos chismeando y que alguien está hablando de usted. ¿Alguien está aquí en esta hora? No, en la iglesia no venimos a chismear. Yo no acepto chisme de nadie. Alaba la gloria, porque yo no tengo tiempo para eso. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. La Biblia me dice a mí que hay una palabra que todo lo discierne, que discierne las intenciones, que desnuda los pensamientos. Alaba la gloria de Dios, que sabe declarar lo que hay en nuestro interior. Así que aquí nadie te conoce tanto como te conoce la palabra de Dios. He dicho, nadie te conoce en este lugar como te conoce la palabra de Dios. Escúchelo bien en esta hora. Escúchelo bien. Cristo es la palabra de Dios. Esa palabra que se hizo carne y hueso. Dios mío. Esa palabra que lloró. Esa palabra que tuvo sed. Cristo es esa palabra que caminó, que comió, que bebió entre nosotros, dice el Evangelio. Gloria al Señor. La palabra de Dios resplandeció porque no estuvo oculto, Él salió a la luz. La palabra de Dios tiene que ser expuesta. Dale un codazo a tu hermano y dile, suelta la palabra. Vamos, por favor, suelta la palabra. Pastor, no tengo mucho conocimiento. Suelta lo que Dios te ha dado. Esto no se trata de cuánto conocimiento tú tienes, sino cuánta palabra de Dios, aleluya, sale por tu boca. Aleluya. Lo que alumbra no es lo que tú sabes, sino lo que Dios revela a través de su palabra. Ay, por favor. Aleluya. Lo que convence no es tu intelecto, sino la voz del Espíritu resonando en el corazón de la gente. Esa es la que impacta. No son tus argumentos ni mis argumentos. Alaba la gloria de Dios. Gloria al Señor. Así que si solamente puedes decirle a alguien, Cristo te ama y murió por ti y tiene un propósito para tu vida, suelta eso con amor. Suelta eso con gracia, vamos, por favor. Y tú verás que esa palabra, y dile, de tal manera te ama Dios que entregó su vida a su único hijo por tu vida. Solamente eso, usa la palabra, alabado sea Dios. Solamente la palabra, aleluya. Simplemente el cambio de tu familia, el cambio de tus seres queridos, el cambio de los que te rodean, que habitan en tu espacio y tu entorno, necesitan una palabra. Rompe con la familiaridad. Por favor, agarra esto. Rompe con la familiaridad. No que mi hermano, que es mi hijo, que es mi sobrino. No lo vea como un sobrino. No lo vea como tu hijo. No lo vea como tu hermano. No lo vea como tu tío. Velo como un hombre y una mujer que necesita a Cristo. Velo como un hombre y una mujer que está rumbo, aleluya, a la muerte. Velo como un hombre y una mujer que si tú no le das la palabra, el diablo lo va a destruir. Tú eres la voz de Dios allí. Tú eres la atalaya de Dios allí.
Tú eres el profeta de Dios allí. Tú eres la profetisa de Dios allí. Tú eres la espada de Dios allí. El diablo no puede hacer en tu familia mientras tú estés soltando palabra. Mientras tú estés soltando palabra, el diablo se tiene que mantener a raya. Alaba, porque lo único que el diablo respeta es la palabra de Dios. Lo único que los demonios respetan es el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios conocen tu nombre. Los demonios conocen mi nombre. Pero los demonios le temen al nombre de Jesús. Los demonios le temen al nombre que es sobre todo nombre. Ponte de pie en esta mañana. Hay una palabra viva que tiene que ser desatada. Hay una palabra viva que tiene que ser proclamada. Tiempo de proclamación. Ay, ay, ay. Vamos, levanta tus manos. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Ay, ay, ay. Aunque tú veas que te ignoren. Aunque tú veas que te corten los ojos. Aunque tú veas que gruñan los dientes. Aunque tú veas que aparentemente, aleluya, no te están escuchando. Dile, háblale, suelta la palabra. ¿Sabía usted que un moribundo, el último sentido que pierde es el sentido del oído? Ay, por favor. Tú ves que ellos no se mueven cuando tú le hablas. Tú ves que ellos no te responden cuando tú les hablas. Pero la palabra que es viva, aleluya, ella está penetrando. Porque la fe viene por, ay, por favor, la fe viene por el oír. El oír, el oír la palabra de Dios. Dios lo activa por el oído. Ay, por favor.